Hola, buenas tardes. Dios me los bendiga en esta hora. Que el Señor tenga bendiciones especiales para cada uno de los que van a estar acompañándonos en esta tarde y de aquellos que un día van a mirar este mensaje. Que el Señor me los bendiga, los proteja, les dé sabiduría, les dé entendimiento. Y a todos aquellos que están enfermos en el hospital, mi Señor Jesucristo los sane a través de su Espíritu Santo. Llegue la palabra donde ellos se encuentran en esta hora. Para que el Señor los levante de esa cama y los siga usando para el trabajo que Él tiene para cada uno de ellos, especialmente ahí para mi hermano José Armenta y Maggie Armenta, que también están por ahí en el hospital. Que el Señor los sane. Vamos a estar orando por ellos para que el Señor los levante en esta hora, para que el Señor les dé sanidad y eche fuera toda enfermedad del cuerpo de ellos, porque la palabra del Señor dice: por sus llagas del Señor Jesucristo hemos sido sanados, y creemos que el Señor va a tomar el poder, la autoridad una vez más sobre los cuerpos de ellos, porque el cuerpo de ellos es templo y morada del Espíritu Santo, y creemos en la sanidad, y que el Señor estará haciendo prodigios y maravillas a la distancia y en cortito, porque para Él no hay distancia, todo está cerquita, todo está pegado a Él. Y por lo tanto oramos en esta hora por mi hermano Armenta y mi hermana Maggie y José, que el Señor los levante, que el Señor los sane. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, en este momento, pidiéndote, Señor, que la sanidad venga sobre el hermano Armenta, sobre su esposa, Señor. Tu palabra dice que si dos se unieran para pedirte algo, tú lo harías, Señor. Sé que en este momento hay hermanos del otro lado del teléfono, del otro lado o más bien de los que están escuchando la enseñanza, o que van a escuchar esta enseñanza, Señor, que se estarán uniendo conmigo para orar por mi hermano José Armenta y por su esposa Maggie. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, enviamos la palabra de sanidad al cuerpo de ellos, Señor, que puedan ser restaurados en esta hora, mi Señor, que tu amor y tu misericordia sea sobre de ellos y en ellos, Señor, y sean sanados. Tu palabra dice que lo que atáramos en la tierra sería atado en el cielo, y lo que atáramos en el cielo también sería atado en la tierra, Señor. Pues desatamos sanidad para el cuerpo de mi hermano José Armenta y para el cuerpo de mi hermana Maggie Armenta, Señor, para que ellos se levanten de esa cama y salgan de ese hospital en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cancelamos todo espíritu de enfermedad, todo COVID, Señor, toda enfermedad en el cuerpo de ellos sea cancelada, Señor. Que tu mano poderosa a través de tu Espíritu Santo la ponga sobre de ellos y sean restaurados en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y sobre aquellos también que no conocemos el nombre, Señor, pero también están malos en esos hospitales o en sus casas, Señor, pon tu mano de sanidad sobre sus cuerpos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Declaro, Señor, que tú siempre nos escuchas, que tu palabra dice, Señor, que al que a ti viene nunca lo echarás fuera, Señor. Por lo tanto, te doy gracias, Señor, porque sé que serán restaurados para la gloria de tu nombre. Todo aquel que esté enfermo, Señor, sea restaurado en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Un saludo para mis hermanos que van a estar escuchando este mensaje allá por Utah, mis hermanos acá y amigos por Green Bay, a mis amigos y conocidos que se encuentran por allá, un fuerte abrazo. El Señor me los bendiga, que el Señor los fortalezca, que el Señor los siga bendiciendo en todas las áreas espirituales y materiales, que el Señor tenga siempre misericordia de cada uno de ustedes. Y un fuerte abrazo de parte del último de sus amigos, como dicen por ahí, y de sus hermanos también en Cristo Jesús, de aquellos que han sido fuertes y fortalecidos, y han recibido a Cristo Jesús en su corazón, y no lo han hecho con vergüenza, ni lo han hecho simple y sencillamente religiosamente, sino porque han sentido la presencia del Espíritu Santo. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Sé que son valientes y sé que un día nos encontraremos, si no en esta tierra, en el cielo, porque es de los valientes que se arrebata el reino de los cielos, dice la palabra. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos, y esos valientes son aquellos hermanos y amigos que verdaderamente reciben la palabra, reciben el evangelio, que son nuevas de salvación para vida eterna. Aleluya, qué bueno es el Señor. En esta tarde traigo un corto mensaje y vamos a empezar este mensaje en esta hora.
sabiendo que el Señor siempre tiene algo especial para la vida de cada uno de nosotros. Y en esta hora no va a ser la excepción. El Señor hará algo especial en tu vida. Te hablará a tu vida, a tu corazón. Y hablará a mi vida también y a mi corazón. Dice la palabra del Señor allá en Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6, 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? ¿Te gozas tú cuando tienes algo contra otro? ¿Te deleitas tú cuando dices tengo algo contra el hermano, tengo algo contra el amigo? ¿Te deleitas, dice la palabra del Señor, cuando tiene alguien algo contra otro? Dice, ir a juicio delante de los injustos. ¿Te gozas al ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes son los santos? La Biblia nos enseña que todo aquel que es santo es aquel que es apartado para Dios. Todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo, que poco a poco va reconociendo la palabra del Señor, que poco a poco va entendiendo que el pecado no es para los hijos de Dios, sino para los hijos del diablo. Por eso, esos son las personas que verdaderamente son los que tenemos que tener cuidado y no llevar a nuestros hermanos a juicio. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Los santos son aquellos que han recibido la palabra del Señor, y al recibir la palabra del Señor también reciben sabiduría, reciben entendimiento, reciben cosas directamente de parte de Dios. Y es por eso que un día vamos a poder juzgar al mundo, dice la palabra del Señor, que todos los santos, todos aquellos que han recibido a Jesucristo, todos aquellos que se apartan para Dios, dice, han de ser los que juzgan. Dice, ¿acaso ustedes que tienen algo contra tu hermano, contra tu amigo, estás de acuerdo de llevar a juicio a tu hermano, a los jueces injustos, jueces que no conocen la palabra de Dios, ni viven la palabra de Dios, ni desean hacer la palabra de Dios? No les importa nada, solamente el dinero, solamente los bienes materiales, solamente lo que tienen al frente de sus narices es lo que les importa. Dice, ¿osa alguno, se regocija alguno, le gusta alguno llevar a su hermano, a su amigo o a quien sea a juicio delante de los injustos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, pregunta, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Si hemos de juzgar al mundo, hermanos y amigos, si nosotros hemos de ser capacitados por el Espíritu Santo de Dios para juzgar al mundo, dice, ¿acaso no podemos entre nosotros juzgar a algunas cosas tan pequeñas, a cosas de este mundo, cosas naturales, cosas pequeñas, no las podemos juzgar nosotros? Tenemos que ir con los jueces, tenemos que ir con los injustos para que juzguen por nosotros. O dejarnos juzgar por alguien que no tiene temor de Dios, cuando nosotros podemos juzgarnos entre nosotros en el amor del Señor y con la justicia de Dios y con el temor de Dios. Dice la palabra del Señor. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿O no sabéis que no solamente vamos a juzgar los santos al mundo, sino que también vamos a tener la capacidad de juzgar los ángeles? O sea que Dios mismo nos dará la sabiduría, nos dará el entendimiento en aquel día para ser capaces de juzgar a los mismos ángeles. No dice cuáles, si los ángeles caídos o los ángeles de Dios, pero dice que hemos de ser capacitados o hemos de juzgar los ángeles. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos lavados con la sangre del Cordero. Ahora somos lavados con la sangre del todopoderoso Señor Jesucristo. Y esa sangre nos limpia, nos purifica. Pero también se tiene en cuenta, mi Señor, de que conocimos el pecado, conocimos la maldad. Y ahora nosotros somos capaces de juzgar entre lo bueno y lo malo. Y en aquel día seremos capaces aún de juzgar a los mismos ángeles. ¿Por qué? Porque hemos aprendido en la tierra
a llevar a juicio a las cosas delante del Señor, a los santos, para que los santos sean los que juzguen, y que de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la justicia que hay escrita en la palabra, sea juzgado cualquier asunto que se traiga entre los hijos de Dios. Continuando, dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? En otras palabras, dice las cosas de esta vida, hemos de juzgar los ángeles. ¿Dónde están los ángeles? ¿Vamos a juzgarlos cuando estemos en el cielo, acaso? Es lo que la palabra nos enseña. Hemos de tener capacidad de juzgar a los ángeles. ¿Por qué? Porque seremos perfectos. Ahora en la actualidad no somos perfectos, pero dice la palabra que seremos perfectos y ahora somos perfeccionados día con día. El Señor, a través de su Espíritu Santo, nos va a ir perfeccionando, nos va a ir ayudando, y progresivamente vamos a ser mejores. Y entonces nosotros, dice que tendremos la capacidad para juzgar a los ángeles. A los ángeles serán juzgados por nosotros. Y dice el siguiente versículo, el 4: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida. Dice, pues si tenemos juicio sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. O sea, dice, ¿acaso aquel que apenas empieza a conocer la palabra del Señor, aquel que apenas sabe leer, apenas conoce al Señor, los pones acaso a ellos para que sean los que juzguen los asuntos en la iglesia? ¿Acaso vosotros, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, no podéis juzgar las cosas entre vosotros mismos? Tenéis que estar enojado con tu hermano, tenéis que estar enojado con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, o con el vecino, con personas que verdaderamente también aman a Dios. Por cualquier cosa que saliste a disgusto con ellos, estarás molesto, estarás enojado y estarás diciendo que eres un hijo de Dios. Aleluya. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Dice el siguiente versículo: para avergonzaros, lo digo, dice el apóstol Pablo, lo digo para avergonzarlos, para que se den cuenta a quién están poniendo a hacer juicio, a quién están poniendo. Pero están poniendo a alguien que no sabe y se van a los inmundos, se van al juez inmundo que no conoce a Dios, ¿acaso? Para avergonzaros, lo digo, dice el apóstol Pablo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Entre vosotros como hijos de Dios en la iglesia no hay tan siquiera uno que tenga la sabiduría de Dios, la guianza del Espíritu Santo para juzgar el problema o la cuestión que haya en la iglesia entre los hermanos. ¿Acaso no hay ni uno siquiera que sea sabio? Dice la palabra del Señor que nosotros, cuando recibimos al Señor Jesucristo, también recibimos con Él al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos capacita, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos capacita para hacer la obra del Señor. Y la obra del Señor es también aprender a juzgar entre asuntos que estén en la iglesia, o estén entre amigos, que estén entre hermanos. Y esa capacidad no viene de lo que estudiamos en la escuela, no viene de lo sabio que somos, sino que esa capacidad viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo dice, no hay uno entre ustedes que tenga la sabiduría, o más bien queriendo decir que use la sabiduría de Dios que hay en él, porque rápidos son para juzgar y van a los inmundos, van a los jueces injustos para que ellos los juzguen. Aleluya. Dice el siguiente versículo: no hay ni siquiera uno sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleitea. El hermano contra el hermano pleitea en juicio. ¿En dónde? En juicio. Delante de los jueces. En juicio, dice la palabra del Señor. Y esto
ante los incrédulos. Aleluya. Entonces esto sucede ante los incrédulos, ante aquellos que no conocen a Dios. Vas a llevar a tu hermano a juicio para arreglar un asunto que se puede arreglar entre ustedes mismos, entre nosotros mismos. Tenemos que llevar a nuestro propio hermano, nuestro hermano en Cristo, nuestro hermano en la carne, en la sangre, para juzgar cualquier asunto, porque nosotros no tenemos tanta sabiduría para poder juzgar cualquier asunto. El apóstol Pablo se molesta y está diciendo a la iglesia, y como tú y yo somos parte de la iglesia, esta palabra viene para nosotros. Quizá ahorita no hemos llevado a nadie a juicio, ni tenemos a nadie para llevar a juicio, pero en el futuro quizá vendrán problemas, y entonces aprenderemos que esta palabra nos fue hablada de parte del Señor, para no llevar a nuestros propios hermanos a juicio, sino que ir a los santos, ir a los que tienen sabiduría de parte de Dios y a que hagan juicio, que nos ayuden a arreglar el asunto, o nosotros mismos pedirle sabiduría al Señor y arreglar cualquier asunto que pueda venir en el futuro. Dice que no vamos a ir ante los incrédulos. Dice el 7. Así que por cierto, imagínense, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, nos está hablando de llevarlos a juicio, de llevar a juicio o aprender para que haya juicio entre nosotros mismos, entre los hijos de Dios. Pero dice el apóstol Pablo también ya molesto, pero ya es una falta que entre ustedes mismos, que entre vosotros mismos, que decimos ser cristianos, que decimos que la sangre de Cristo Jesús nos ha lavado, tengan pleito entre ustedes mismos. ¿Qué clase de enseñanza han recibido? ¿Qué clase de ministro te ha enseñado para que tengas que llevar a tu propio hermano a juicio, cuando entre nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, podés juzgarse, podés arreglar el asunto? Continuando dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Porque, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué mejor no dejas que la ofensa de tu hermano quede ahí? Tú sabes que cuando alguien te ofende, la mejor arma para usar en contra de aquel que te ha ofendido, el Señor Jesucristo dijo que nosotros deberíamos de amar a uno de nuestros enemigos. Cuando alguien te ofenda, dale amor, ámalo. No mires el mal que él te hizo, o si habló de ti, o qué pasó. La mejor arma es mostrar el amor de Dios en él, y que sea un amor sincero en tu corazón, y que mires la necesidad de tu hermano, que tu hermano está necesitado verdaderamente de que le ames. Pero tú dirás, pero ¿cómo yo me voy a quedar con lo que dijo? ¿Cómo yo me voy a sentir después de que dijo esto y esto? Que yo era un ratero, que yo era un sinvergüenza, que yo era esto, o un asesino, un matón, o qué sé yo, lo que tu hermano hable de ti. Dice la Biblia, ¿por qué mejor no te quedas con el agravio? En otras palabras, ¿por qué no te quedas con la ofensa? Y le muestras el amor de Dios que hay en ti, para que tu hermano tenga ocasión de arrepentirse. Porque si regresas mal por mal, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Que eres un hijo de Dios? No, porque el que hace y regresa mal por mal, se parece a su padre Satanás. Porque el diablo es vengativo, el diablo es mentiroso, el diablo ataca a los hijos de Dios y los malaconseja para que estén en pleitos, para que no estés en comunión con tu hermano, cuando eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Que haya comunión entre los hijos de Dios, que no haya pleitos, que no haya celos, que no haya contiendas. Por eso dice el apóstol Pablo, y claramente lo enseña y lo dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Porque no sufrís más bien el ser defraudado. ¿Por qué mejor no sufres también el ser defraudado? Porque muchas de las veces tenemos a una persona en alta estima, quizás sea un hermano, quizás sea un amigo,
quizá un hermano en Cristo, lo tenemos en muy alta estima, verdaderamente en alta estima lo tenemos, pero cuando nos hace algo o habla de nosotros, dice que entonces nosotros nos ponemos en pleito con él. Pero mejor debemos de dejar esa ofensa y perdonar sus ofensas y dejar ese agravio, dejar ese ataque que te mandó, que quizá un chismoso vino y te dijo, fíjate que tu hermano en Cristo, tu hermano en la sangre, dijo esto y aquello, y el hermano va a empezar a molestarse más. Si el hermano no estaba pensando tanto en aquello, cuando un chismoso llega con el chisme, le enciende la sangre a su hermano. Y esos son unos de los que dice la palabra del Señor, que abomina al Señor, a los labios mentirosos, a los que corren a llevar el chisme, a hacer que sus hermanos se metan en pleito. Por eso es de que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros nos hacen mal y nos queremos vengar, no nos parecemos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuánta maldad le hemos hecho a Dios cuando no le conocíamos, cuando Él se quiso vengar de nosotros. Todo lo contrario, hasta el día de hoy tiene misericordia de nosotros, tiene el perdón para nosotros. Le fallamos casi a diario, de una forma u otra le fallamos, pero le pedimos perdón y Él siempre nos perdona. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar a nuestros hermanos? ¿Por qué nosotros no dejamos el agravio en nosotros y le dejamos al hermano que hable y diga? Y cuando él necesite una ayuda, necesite un bien de parte tuyo, no te recuerdes que habló de ti, que tienes un agravio de parte de él. No, olvídate y ve y dale la mano, ve y ayúdalo. Haz lo mejor que puedas y entonces él se va a arrepentir y va a decir, yo hablé de mi hermano, pero lo hice en la carne, que el Señor me perdone. Es posible que hasta tu propio hermano, reconociendo, te pida perdón cuando tú le muestras el amor de Cristo Jesús en tu vida. Cuando él hace el mal, tú le haces un bien. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña a través del apóstol Pablo. ¿Cómo es que los hijos de Dios, cómo es que la iglesia debe de ir cambiando su forma de pensar, su forma de actuar? Porque eso es necesario en la vida tuya y en la vida mía. Porque si no cambiamos y todo lo arreglamos como lo arreglábamos anteriormente, cuando la palabra nos está enseñando cómo hacerlo, cómo vivir un evangelio en Cristo Jesús, entonces nosotros no estamos avanzando, no hemos crecido espiritualmente, lo que es nada, porque no estamos practicando la palabra del Señor de acuerdo como Él nos la está enseñando. Aleluya. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Ay, no, pero es que yo tanta confianza que tenía en él, tanta confianza que tenía en ella, dirá la mujer o el hombre. Mira lo que ha hecho, me ha defraudado. No es posible, no la voy a perdonar, no lo voy a perdonar nunca. Dice la palabra del Señor que el que no perdona no puede ser perdonado. ¿Quién eres tú para no perdonar? Si Dios, que es Dios, y es todo lo más grande en el cielo y en la tierra y en todo lugar, Dios tuvo a bien perdonarte a ti y perdonarme a mí. ¿Quién eres tú para decir que no lo vas a perdonar, que no lo puedes perdonar? Porque tu corazón está lastimado, porque dijo de ti, porque te hizo, porque te robó, porque te defraudó. ¿Quién eres tú más grande que Dios para que Dios sí te perdone tus pecados y tú no seas capaz de perdonar a un Dios vivo y verdadero, que te está enseñando la palabra, cómo es que tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él enseña en la palabra del Señor, para poder decir que somos hijos de Dios? Es que nos parecemos un poquito a Dios, porque Dios es perdonador, y si tú y yo no somos perdonadores, no nos parecemos a Dios. Entonces tenemos que saber y buscar y saber quién es nuestro Padre, porque regularmente los hijos de Dios se parecen a Dios. Los hijos de Dios son perdonadores porque Dios es perdonador. Los hijos de Dios aman a sus semejantes porque Dios nos ama a todos, y sobre buenos y malos Él hace salir el sol. ¿Quiénes somos nosotros para retener la bendición de parte de Dios que Él ha puesto en nosotros? Esa enseñanza, esa sabiduría, ese entendimiento para poder amar aún a nuestros propios enemigos. Entonces lo que nosotros practicamos
tiene que ser porque ya lo conocimos en la palabra del Señor y porque no solamente lo hacemos voluntariamente, sino que es un mandato de parte de Dios. ¿Cómo es que usted y yo debemos de vivir de acuerdo al evangelio del Señor Jesucristo? Dice el versículo 8 continuando: pero vosotros cometéis el agravio. ¿Quiénes son vosotros? Aún los mismos que son tan ofendidos, los que se ofenden por la nada, dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Dice, hablando directamente a aquellas personas, dice, ustedes mismos cometen el agravio, cometen la falta, y dice, y a los mismos hermanos. ¿Por qué a los mismos hermanos? Porque los hermanos, cuando verdaderamente son hermanos, son dóciles y no se defienden. ¿Por qué? Porque ya se defendieron en el mundo, porque ya se defendían, como decimos nosotros, como gato boca arriba, porque todos nos sabíamos defender y muy bien. Mucha gente cree que los cristianos son cobardes. Déjeme decirle que la mayoría de los cristianos, la mayoría, casi puedo asegurar que la mayoría de los cristianos, todos éramos demasiado violentos, demasiado corajudos, demasiado malos, por decirlo así, para que usted y yo lo entendamos. Pero ahora en Cristo Jesús, el Señor ha amarrado sus leones. Dios tenía leones en el mundo que eran leones salvajes, pero ahora el Señor ha amarrado sus leones y nos ha tomado y nos ha agarrado y ya no nos deja que nosotros tomemos venganza, porque la palabra de Dios dice, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Quiénes somos nosotros para vengarnos? Ahora nosotros necesitamos estudiar la palabra y vivir la palabra de acuerdo a como está escrita. Y cuando venga el momento, quizá en este momento no estemos pasando por estas cosas ni estos problemas, pero cuando venga la hora, el momento, o cuando venga alguien a juicio y le puedas ayudar, saquen la palabra de Dios en Primera de Corintios 6, 1 en adelante, y le empieces a leer, le empieces a enseñar qué es lo que la Biblia dice. No es necesario que le prediques, pero sí que le leas la palabra y le digas, mira, aquí la palabra de Dios dice que ya el tener pleito con tu hermano ya es una grave falta, ya es algo que no le agrada al Señor. ¿Y cómo es que ahora vamos a estarle faltando o estarnos faltando entre nosotros mismos? Siendo hermanos, siendo lavados con la sangre del Cordero, o haber nacido de la misma mamá y del mismo papá también. ¿Cómo es que podemos estarnos faltando al respeto? ¿Cómo es que decimos, no odio a mi hermano, pero en la primera vez que lo miras, en la primera oportunidad que tienes, lo ofendes y dices que ya lo perdonaste, que no tienes nada contra él? Déjame decirte que no es de un hijo de Dios, no es de una persona que dice que conoce al Señor, porque no te quedas con el agravio, estás buscando venganza, estás buscando lastimarlo, y no una vez, sino 100 veces si es posible, pero no es de un hijo de Dios el hacer eso. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una injusticia que usted y yo, conociendo la palabra de Dios, estemos juzgando, estemos maldiciendo a nuestros hermanos. Y no solamente a nuestros hermanos en la carne, sino a nuestros hermanos en Cristo Jesús. No debemos nosotros estar haciendo cosas que no se nos son permitidas en la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con los amigos, con los hermanos, con los que conocen la palabra? O más bien los que oyen predicaciones, pero una predicación que tú oyes te entra por un oído y te sale por el otro. Es muy poquito lo que se te queda, a menos que lo practiques, que te acuerdes de cualquier parte que se está hablando y lo practiques. Entonces tú estarás viviendo la predicación, estarás viviendo lo escrito por la palabra del Señor, lo que está en la palabra del Señor. Pero es necesario que nosotros nos demos cuenta en dónde es que estamos parados y al Cristo que estamos sirviendo, si lo estamos sirviendo de acuerdo a lo que está escrito, o solamente hacemos lo que bien nos parece, y con que vayamos el domingo a la iglesia,
nos santiguemos, estemos ahí muy contentos un ratito, platiquemos con los hermanos, nos vamos para la casa y esperar el siguiente domingo, hacer lo mismo, pero hacemos todo lo que es incorrecto durante la semana. Déjeme decirle que la palabra del Señor nos enseña a hacer lo correcto. Si no lo hacemos, no culpemos a nadie en aquel día. No lo hacemos porque no lo queremos hacer, pero la palabra ahí está que nos enseña para hacer las cosas correctas de acuerdo a la palabra del Señor. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No te equivoques, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Y también las mujeres que se echan con las mujeres, también es lo mismo. Es lo mismo, es homosexualismo, y eso no es de parte de Dios. Y dice la palabra del Señor que no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué el Señor, de estar hablando, de estarnos corrigiendo de los pleitos, de las contiendas, brinca hasta acá? ¿Por qué? Porque muchos de los pleitos son a causa de lo mencionado. Porque bien claro dice, los que no van a ser perdonados. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros. Primeramente dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice, y no erréis, no te equivoques. No te equivoques, no solamente son los injustos. Los injustos ya bien claro, ya leímos, porque todo aquel que está haciendo injusticia, que está haciendo fraude, está haciendo cosas raras, no va a entrar al reino de Dios. Dice, ni los injustos, ni los injustos heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, tampoco el que fornica, tampoco va a heredar el reino de Dios. ¿Qué es la fornicación? El hombre que está juntado con una mujer y no está casado. ¿Qué es la fornicación? El hombre que tiene un ídolo en su casa y se hinca delante de él y cree que es Dios y que Dios le escucha, o que a través de ese ídolo tú vas a llegar con tu voz a la presencia de Dios. Eso es fornicación también. Eso no es lo que le agrada al Señor. Dice la palabra del Señor, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, tampoco los adúlteros ni los idólatras heredarán el reino de Dios. Ni los que se echan con varón, ni los ladrones tampoco, el que roba tampoco heredará el reino de Dios, ni los avaros. Mira que hay un montón de gente que no es capaz de darle la ayuda a nadie, ni a su padre, ni a su madre, mucho menos al que está necesitado. Dice que ese es un avaro. Y los que son avaros, dice que no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se están haciendo un ídolo del dinero, se están haciendo un ídolo de lo que tienen. Porque se puede ser avaro en muchas formas, no solamente en lo material, sino que también quizá en pues más bien en lo material que en lo espiritual. En todo lo material se puede ser avaro, de no querer compartir con nadie. Aún cuando tú sabes algo, cuando tú tienes, se te ha enseñado algo y es algo bien, nunca lo compartes con los demás, porque eres un avaro también, porque nomás tú lo quieres saber y no lo quieres compartir con nadie, como para que tú nada más lo sepas. Y eso es parte también del que es avaro. Aleluya. Dice, y esto éramos algunos. Esto éramos, no somos. Esto éramos algunos. ¿Por qué dice que éramos algunos? Porque de ahí nos sacó el Señor. De ahí salimos, del pecado, de la maldad, de la fornicación, de todo lo que mencioné. Fornicación, adulterio, idolatría y todas las cosas aquellas que, borrachera, dice, tampoco los borrachos, dice, no solamente ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Mira, aquí 2 brinquitos me tiré y bien tremendos. El borracho dice, no, yo no soy borracho, yo no me tomo 2 cada día.
ya eres calificado como un borracho, como un alcohólico. Cuando tú no puedes dejar de beber cada día, el día que tú no puedes dejar de beber y estás desesperado por beber, aunque sea un guachicol, aunque sea un alcohol con soda, déjame decirte que tú ya eres un borracho, ya eres un alcohólico. Y aquí en la palabra del Señor tú ya no calificas para el reino de Dios. Ni los injustos, ni todos los que mencioné, pero tampoco los borrachos. ¿Por qué los borrachos? Porque dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor para nuestro cuerpo. Pero si le metemos alcohol todos los días, le metemos tequila todos los días, ¿dónde es que vas a poner al Señor? ¿Dónde es que lo vas a acomodar? Por eso dice que ni los borrachos tampoco heredarán el reino de Dios. Aleluya. Dice, y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes al Señor Jesucristo, cuando dejas que el Señor Jesucristo venga a tu vida, dice la palabra del Señor que la sangre del Cordero ha venido sobre nosotros y nos ha lavado. Y ya hemos sido justificados por Cristo Jesús, no por las obras que podamos hacer, no por hincarnos delante del Señor del Encino y llevarle mariachi, llevarle música, llevarle mañanitas. No somos nosotros más santos, sino somos más idólatras cuando hacemos eso. Pecamos delante del Señor, estamos adulterando, creyendo que un santo es el Cristo, porque está en una cruz, porque está ahí con sangre. Creemos que es el Señor Jesucristo, pero ese es el peor error. Porque el Señor Jesucristo estuvo en una cruz, mas ya no continúa en la cruz. Él dice la palabra del Señor que lo crucificaron, pero vino José de Arimatea, uno de los grandes ahí que conocían la palabra del Señor, de los judíos, y le dijo a Herodes que si le podía entregar el cuerpo del Señor Jesucristo. Y dice que se le fue entregado el cuerpo del Señor Jesucristo y fue bajado de la cruz. No fue bajado junto con la cruz, fue quitado de la cruz, fue desprendido de la cruz, y él fue enterrado en una tumba nueva que era mismo de José de Arimatea, y fue solamente el cuerpo de él el que fue enterrado. No fue enterrado junto con una cruz, como para que creamos que el Señor del Encino es el Cristo que nosotros conocemos, que es el Cristo que nosotros adoramos, que es el Cristo que el Padre mandó para venir a ser crucificado para perdón de nuestros pecados. Ese es el peor error que el ser humano pueda obtener en su mente: creer que un Cristo, que alguien que está crucificado, sea negro, sea blanco, cualquier Cristo que esté, es el Señor Jesucristo, y que hay que llevarle mariachi, que hay que cantarle canciones, que hay que darle mañanitas. Déjame decirte que a un demonio es al que está sirviendo, no al Cristo que nosotros conocemos. No es al que fue sepultado en la tumba de José de Arimatea y al tercer día fue levantado, fue resucitado. Y dice que estando los apóstoles juntos, estando reunidos con las puertas cerradas, de repente entró el Señor Jesucristo a través de la puerta, a través del muro, porque ya no necesitaba que se le abrieran puertas, porque ahora él ya tenía la capacidad de entrar a donde él quería, porque ahora ya había resucitado, ya había ido al Padre, ya había sido regresado del cielo a la tierra, para mostrarle a los apóstoles que las promesas que él había dicho de que iba a resucitar al tercer día se cumplía delante de ellos, y el Señor Jesucristo estaba delante de ellos. Y uno de los que no estaban, que era Tomás, y le dijeron: Tomás, aquí estuvo el Señor Jesucristo, ha resucitado. Y digo, si yo no miro las manos del Señor y meto mis dedos en los hoyos y en su costado mi mano, no creeré. Al siguiente día el Señor se volvió a presentar delante de los apóstoles que se mantenían reunidos, y estaba Tomás ahí. Le dijo: Tomás, mete tus dedos y mete tu mano acá en mi costado. Entonces él le dijo: Señor mío y Dios mío. Dice: sí, ahora porque has creído,
Me has mirado, por eso has creído. Pero más bienaventurado aquel sí que sin mirar crea. Y nosotros no necesitamos mirar a Cristo, porque estamos mirando, no lo estamos mirando, pero estamos creyendo. Somos más bienaventurados todavía que Tomás, porque sin mirar creemos en el Señor Jesucristo y no necesitamos de una imagen, no necesitamos de un crucifijo, no necesitamos de alguien crucificado para pensar que es el Cristo que adoramos y que hay que cantarle, hay que adorarle y hay que bendecirle. No, al Cristo que nosotros conocemos, Él mora dentro de nosotros. Le hemos invitado a vivir dentro de nosotros y ahora Él nos guía, Él nos enseña. Él va siempre delante de nosotros, llevándonos por el camino a la vida eterna. Por eso es de que nosotros tenemos que saber todas las cosas que están escritas en la palabra del Señor. Y dice que también otro de aquellos que tampoco va a alcanzar la salvación, no va a poder heredar el reino de Dios tampoco, dice, ni los maldicientes. ¿Qué es ser maldiciente? Que por todo maldecimos, que por todo decimos una mala palabra. Si nos golpeamos, damos una maldición. Si nos va bien, damos una maldición. Si nos va mal, damos un montón de maldiciones. Dice, los maldicientes tampoco podrán heredar el reino de Dios. Por eso es de que si nosotros leemos la palabra, si nosotros buscamos entender lo que está escrito para los que conocen el evangelio, o aquellos que simpatizan al evangelio y que quieren conocer la verdad del evangelio, déjame decirte, amigo, hermano, que no está fácil, pero sin este evangelio y la santidad que Dios demanda, nadie podrá mirar el rostro de Dios. Por eso es que en esta tarde, esta palabra, esta enseñanza que el Señor ha traído a mi corazón para que comparta contigo, es una enseñanza que nosotros debemos conocer, porque todos los días necesitamos de vivir esta enseñanza. Los maldicientes, aquellas personas que para todo dicen una maldición. Y luego dicen, oh no, es que esa no vale. ¿Y por qué no vale? Es que no la dije enojado. O la dije por decir. Aquí la Biblia me enseña los maldicientes. Todo aquel que maldice. Todo aquel que está maldiciendo. La palabra es bien clara. Lo dice mal. Maldiciendo. Que todo aquello, por ejemplo, si miras a alguien, no es homosexual, y tú no sabes si es homosexual o no, ya estás maldiciendo. No lo estás diciendo a lo correcto porque no estás seguro. Todo aquello que es maldición, sean palabras soeces, sean palabras que son incorrectas, todo aquello califica dentro de la palabra del Señor que dice que no heredarán el reino de Dios tampoco los maldicientes, tanto como los borrachos, tanto como los adúlteros, tanto como los fornicarios, tanto como los idólatras. Si tú no eres idólatra y ya dejaste la idolatría, pero eres un maldiciente, sigues teniendo problemas de entrar al reino de Dios. O sea que nosotros, si no entramos al reino de Dios, es porque no queramos, no porque no entendamos la palabra, no es porque no conozcamos la palabra. Claro, va a haber gente que no conoce la palabra, pero es necesario que se les explique, que se les anime a leer la Biblia para que sepan dónde es que están parados y que el día que se presenten delante del Señor ya sepan de qué y por qué y para qué el Señor los va a llamar a juicio. Nosotros los cristianos, los que alabamos al Señor, mucho trabajo tenemos, mucha enseñanza tenemos, que tenemos que escudriñar y que tenemos que conocer, y no nada más leerla como leer el periódico, leerla y vivirla, leerla y almacenarla en tu corazón, porque tú no sabes si un día la Biblia la van a quitar. Ya la quitaron algunas veces, quisieron acabar con la Biblia, quisieron quemar todas las Biblias, y tú nunca sabes cuando venga una persecución en contra de los aleluyas y los cristianos, y que entonces empezamos a correr y no vamos a poder tener una Biblia. Pero si no está esa Biblia almacenada en nuestro corazón, ¿de qué vamos a vivir? Vamos a volver como el perro a nuestro vómito antiguo. Vamos a empezar a maldecir. Vamos a empezar a buscar hasta ídolos. Qué sé yo lo que vaya a suceder. Pero si nosotros tenemos bien fundada la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, déjame decirte que va a ser difícil que le fallemos al Señor,
porque ya conociendo la palabra, vamos a saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, ni tampoco debemos hacer. Continuando, dice el 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién y quién nos ha santificado? ¿Quién y quién nos ha lavado? El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo del Padre. Ellos son los que nos han santificado, los que nos han traído la palabra, los que por ellos nosotros podemos ser santificados. No es con nuestra fuerza, no es solamente con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo, porque el Padre ya nos ha puesto ese Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Y nosotros tenemos que entender que ya con el Espíritu Santo dentro de nosotros se debe de cumplir la palabra que dice el Señor. Esperen que venga la llenura del Espíritu Santo, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que recibes poder? Cuando el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. ¿Para qué ha venido? Para capacitarnos, para ganarle a nuestra carne, para ganarle a nuestra mente, para ganarle a nuestros deseos carnales, para ganarle al hombre viejo que mora en el hombre, que todavía no lo ha echado fuera. Déjame decirte que Dios nos ha capacitado a través del Señor Jesucristo y del Espíritu del Dios mismo, para que tú y yo tengamos la fuerza de vencer. Conozco muchas personas que hablan lenguas. Pero qué bueno para hablar lenguas. Rápido hablan lenguas. Pero en la primerita de cambios también hablan lenguas de las otras. Lenguas espirituales según ellos hablan, pero también hablan lenguas terrenales, que son las maldiciones que dice la palabra, que todo aquel maldiciente no heredará el reino de Dios. Es necesario que quitemos de nuestra mente, que quitemos de nuestro cerebro, podemos decir, empecemos a borrar todas aquellas maldiciones que conocíamos. Y si tú andas con alguien que anda maldiciendo, mejor ni te juntes. ¿Por qué? Porque en la noche cuando estés acostado las vas a estar repitiendo en tu mente o las vas a estar pensando. ¿Por qué? Porque nosotros todavía, el hombre viejo quiere volvernos al camino antiguo. Pero nosotros dice que ya hemos sido lavados. Nosotros ya hemos sido capacitados. Dice, ya habéis sido justificados. ¿Por quién somos justificados? En el nombre del Señor Jesús. Hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, si hemos sido justificados, dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido justificados por el Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es que, ¿de qué forma vas a juzgar el día de mañana? ¿De qué forma vas a llevar a tu hermano que quiere problemas contigo? Que te debe dinero o que hay algún problemilla que tienes por ahí, ¿lo llevarás a un juez injusto? ¿Lo llevarás a los incrédulos, a los que no creen como tú y como yo? ¿O lo llevarás a alguien que conoce la palabra del Señor y que tiene testimonio para que sea entre tú y tu hermano un juez? ¿Para que sea alguien que te va a ayudar a hacer lo justo? ¿Acaso no hay sabiduría en los hijos de Dios en la iglesia? ¿Acaso no hay hombres llenos del Espíritu Santo que puedan ayudarte a juzgar y a juzgar bien? El apóstol Pablo verdaderamente nos ha hablado en esta tarde algo hermoso, algo bello, para que usted y yo conozcamos las Escrituras y no solamente las conozcamos, sino que cada día las empecemos a vivir. Que en este día usted y yo hayamos aprendido algo. Y que el día de mañana, cuando venga la oportunidad, podamos vencer y podamos ser sabios y entendidos, que verdaderamente tengamos el don de Dios, el don del Espíritu Santo dentro de nosotros para vencer cada tentación que nos venga. Porque cuando hemos recibido al Señor, al Espíritu Santo, dice, y recibiréis poder para vencer. Tendréis fuerza
tendrás dinamita, serás como dinamita, tendrás la autoridad y el poder para vencer a tu carne, para vencer a tu mente, para vencer tu boca, para verdaderamente dejar de ser una persona que habla cosas que no debe de hablar, una persona que juzga cuando no debe juzgar. Que en esta hora el Señor te haya hablado a tu corazón y a tu mente. Quisiera seguir, pero ahí me voy a detener. Voy a orar por ti y por mí, para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a vencer cada día. Padre mío y Dios mío, en esta hora vengo delante de tu presencia en compañía de mis hermanos para pedirte, Señor, que verdaderamente nos ayudes a vencer toda área de nuestra vida, Señor. Toda área que no es correcta delante de ti, nos ayudes a ser vencedores, Señor. Que nos quites toda maldición de nuestra boca, que sea borrada de nuestra mente, de nuestro cerebro, toda palabra ociosa, Señor, toda palabra Señor, que no te agrada, mi Señor. Glorifícate en nuestras vidas, ayúdanos, Señor, porque necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, que tu palabra dice que solamente en el nombre de Cristo Jesús somos justificados y por el Espíritu de nuestro Dios. Pues que el Espíritu de nuestro Dios nos ayude, nos dé fuerza, nos dé sabiduría y nos dé entendimiento para vencer en esta vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido por aquellos que han de estar escuchando este mensaje. El que es borracho, Señor, quítale la borrachera, Señor. Libéralo, Padre mío y Dios mío. El que es mentiroso, Señor, quítale la mentira. El que es idólatre, quítale la idolatría, Señor, de su corazón. Que te ame a ti en espíritu y en verdad, Señor. Y todo aquel que es fornicario o adúltero, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos nosotros, Señor, ayudar a aquellos necesitados y orar e interceder para que ellos dejen todo adulterio, toda fornicación y toda cosa desagradable delante de ti. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias en esta tarde, Señor, porque tú nos amas, Señor. Porque cuando tú nos hablas, mi Padre, es porque nos amas. Y tú nos has hablado en este día y seguro estoy que no somos bastardos porque tú eres nuestro Padre. Si no nos hablas y nos corriges con vara, Señor, es porque somos bastardos. Pero si nos corriges con tu palabra y con vara, Señor, es porque somos tus hijos y nos has tomado por hijos. Padre, te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por aquellas personas que me han acompañado y los que han de mirar este video. Que tu Espíritu Santo los toque de la cabeza a los pies, que puedan sentir esa presencia tuya, mi Señor, como la estoy sintiendo en este momento, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el que esté enfermo, Señor, que ponga su mano en su corazón y sea sanado por el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaro sanidad sobre aquellos enfermos para la gloria de tu nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y si alguno no te conoce, Señor, y en este día desea entregar su corazón, que repita conmigo estas palabras. Padre mío, Dios mío, te recibo como único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Te necesito, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quita de mi boca todo mala palabra, en mi corazón y de mi mente todo mal pensamiento y toda palabra en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre, Señor, para que en aquel día esté delante de tu presencia gozoso, Señor, y mi nombre esté escrito en ese libro y pueda entrar a la gloria eterna. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que el Señor me los bendiga. Nos miramos el próximo martes, si el Señor así nos lo permite. En el nombre de Jesús, que las bendiciones vengan esta semana y la que viene y siempre en abundancia sobre ustedes. Que todo espíritu de pecado, todo espíritu de pobreza, de maldición, quede cancelado. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ustedes y sobre mí. En el nombre de Jesús. Amén, amén.